chiquis, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Dos Voces, una Historia. Con ustedes, Lili Maldonado y yo soy Eli Maldonado. Vamos a empezar el día de hoy con nuestro tema, nuestra relación con papá. Sí, lloraba. Ese es el tema del día de hoy. Literalmente, pues, hablar la relación que tenemos con nuestros padres, porque siento que a veces es un poquito complicada la relación y a veces también hay quienes tienen una relación muy padrísima con sus papás. Claro, y hay quienes no. Entonces, bueno, en mi caso siento que mi relación con mi papá fue muy agradable. ¿Tú cómo? No, pues sí, también. ¿Cómo lo percibiste desde tu punto de vista? No, pues padrísimo. Yo creo que mi papá era como que todo un ser de luz. Desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Sí, claro, desde nuestro punto de vista. Y yo con mi papá siempre tuve yo creo que mi relación con él siempre fue así de la niña súper consentida, todo lo caprichosa, consentida, berrinchuda, que puedo llegar a ser es por culpa de mi papá. Sí, eso sí es real. Sí, Muy real. O sea, siento que nuestro papá era como muy seco en muchas, sí, como formas de expresarse, como que no expresaba el amor como una persona. Como tan abierto, ¿no? Sí. Como decirte te amo, ven, te abrazo Sí. y demás, o sea, no era súper así todo el tiempo. Expresivo, pero nos expresaba o nos alternaba su amor de otras formas, o sea, a lo mejor demostrándonos luego hace otro tipo de cosas. Por ejemplo, a mi papá le encantaba cocinar. Entonces mi papá siento que era como su forma de decirnos te amo, como te hice esto que a ti tanto te gusta. Por ejemplo, a mí en mi caso sí era como muy así. O sea, mi papá, como yo vivo cerca de mis papis, sí era como siempre de, te hice espagueti para la niña, te hice esto para ti, chilaquiles que te gustan y así. Entonces a mí eso me encantaba de mi papá. Y aparte, a mí sí me llegó a pasar que había veces que yo me sentía como muy depresiva, ¿no? Entonces yo corría a casa de mis papás y mi papá siempre era así de que un cafecito. Ay, yo como recuerdo eso de mi papá, un cafecito. O sea, mi papá siempre era de cúter, porque mi papá me hizo terapia. Siempre me decía como de cúter un cafecito. Y yo así de sí, pues, está bien. Y entonces un cafecito de la olla y así. Y aunque me hicieron una tostadita con frijoles, me dieron una tacita de café. Ajá, y una tacita de café de este tamaño. O sea, yo sentía que se escucha muy chistoso, pero eso reconfortaba mi alma. O sea, era como, estoy aquí con ellos y estoy así con esto y ya no hay así como algo, o lo que me inquietaba en ese momento se acababa. O sea, se te olvidaba. Sí, se me olvidaba. Y esa parte a mí me gustaba mucho. Sí, a mí también me encantaba. La verdad es que yo era como que yo sí creo que yo soy muy cariñosa, o sea, como que aunque mi papá no lo era o sea, así de expresar tanto ese amor, yo creo que yo siempre era muy así con él, o sea, todo el tiempo era de que veía a mi papá y lo abrazaba y todo el tiempo lo estaba así como cerca de él y le estaba dando besos y nunca me decía nada ni nada, pero yo siempre era así como la súper encimosa con él. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que pues desde chiquita era como de que yo iba y me metía así a la cama con él y me gustaba así, siempre me gustaba mucho estar cerca como de su axila, no sé por qué, pero mi papá de verdad, sí, era mi fetiche porque mi papá es que nunca olía feo, no, o sea, yo de sí. verdad no es porque haya sido mi papá ni nada, pero yo nunca recuerdo, o sea, luego ves a hombres que huelen así súper turbio, que están así, sudan tantito y ya se ven así súper mugrosos y huelen feo, ay, discúlpenme, pero es que así son. No, aparte yo sí tengo esta idea de que, o sea, un hombre, aunque esté horrible, pasa al lado de ti, huele rico y volteas. Ajá, o sea, volteas sí o sí a verlo. Exacto. Y mi papá era de que siempre, yo se los juro que nunca le olí nunca le olía la axila. Nunca olía axila, o sea. Estoy súper encantada ahí con la axila. Aparte era súper limpia, yo creo que se ponía mucho perfume. A mí me encantan los perfumes muchísimo y yo siempre estaba metida así como en su cuerpo y en su axila y todo para tener esa aroma de mi papá. De hecho, hoy en día es algo de que yo así con eso me refugio, ¿no? Como para recordarlo y así el hecho de su aroma era para mí como súper padre. Entonces yo, pues siempre que yo necesitaba ese momento que tú cuentas ahorita como de reconfortar, sí, para mí era eso, o sea, simplemente llegar y abrazarlo y estar ahí un ratito con él y siempre como que sabía, ¿no? Y ya me abrazaba y ya esa era para mí mi calma y también su comida, ¿no? Porque siempre era de que
ya el viernes, por ejemplo, que son los días que yo venía sí, a verlos todos los viernes y fallar, yo llegaba y ya era de que siéntense, ¿no? Y ya nos sentábamos y tenía la comida servida y lista y él le encantaba atendernos. Y parte de ello también, por ejemplo, siempre en las fiestas, ¿no? Sí, también. O sea, era súper padre. Es que mi papá era una persona aparte súper servicial. Sí, cañón. O sea, siento que era parte como de su esencia, siempre estar como al pendiente de las personas que él quería. Sí. Entonces siento que era lo que él hacía para que nos sintiéramos cómodos. O sea, a mi papá no le podías decir, vamos a comer, porque él decía, no, o sea, ¿qué salimos? Nos quedamos en la casa, yo hago esto, yo hago el otro, y ya con eso él hace cosas para tenernos ahí, pero sí prefería mil veces quedarse en casa a que salieran. Ajá. Y eso también, pues estaba padre, porque siento que era parte de su zona de confort también de él, y de decir, pues aquí los tengo y yo los atiendo, y eso me hace sentir bien a mí, ¿no? Claro. Y también estaba súper padre eso, esa parte de mi papá. Y cuéntanos, por ejemplo, ¿qué te remonta, así ahorita que estamos recordando, adentrándonos al tema, a qué te remonta tu infancia, qué viviste en tu infancia con tu papá, algo que te haya dejado muy marcado y que cuando creciste también dices, chin, ¿no? O que quieres o buscas esa parte de cómo te trató tu papá, ¿te pasa? Sí, sí me pasa. O sea, siento que a todos nos pasa. Siento que en las niñas, o sea, y yo está muy marcada. Analizando, siento que las niñas sí buscamos mucho esta parte de papá en nuestras parejas. ¿Por qué? Porque si nuestro papá es como una persona súper padre con nosotros, obviamente estamos buscando que nos traten de la misma forma, ¿no? Entonces siento que mi papá en esa cuestión con nosotros siempre fue muy, pues muy papá, muy amoroso, muy, o sea, amoroso en lo que les decía, demostrarnos de otras formas, porque quizás no tenía como esta forma así de expresarlo así de, bueno, al menos conmigo no, es que siento que contigo sí, sí, porque tú eres muy expresiva también en ese aspecto, o sea, tú sí llegas y abrazas a mi mamá, abrazas a mi hermano y así siento que yo no, o sea, yo soy cero expresiva, sí, como que esa parte sí me falló un poco. Sí, porque de hecho yo llego y abrazo siempre a mi mamá, abrazo a mi hermano, abrazo a todos y la abrazo y es como, o sea, luego siento que está tiesa, o sea, todos fluyen o con sea, el abrazo. Sí, los abrazo y sí, claro, pero ella es así como entonces siento que, por ejemplo, eso también lo heredé de mi papá. O sea, no me puedo quejar también porque así como es mi papá o era mi papá de seco, de serio, siento que también soy yo. Ajá. Pero, por ejemplo, ya exponiendo a los hermanos. Si yo soy así, mi hermano también siento que es peor. O sea, mi hermano es cero también súper, o sea, nada expresivo. Sí, no, porque también mi hermano, por ejemplo, yo que soy súper catarra de besos y abrazos todo el tiempo, luego era así de que besito y es, ay, quítate. Ajá, hasta la fecha, o sea, siento que lo vas a abrazar y a besar y así como, o sea, y el tieso. Ajá. Háganse para allá, ¿quiénes son ustedes? Creo que la única que doy así es así de cariñoso soy yo. Ajá. Porque ustedes no. Pero mi mamá es igual. Bueno, sí, mi mamá sí. O sea, mi mamá es súper expresiva también con nosotros. Y de mi amor, no sé qué, y nos quiere estar apasionando y nos agarra y nos da una nalgada y una mordida y así, ¿no? Pero nosotros no. Entonces, esa parte siento que yo sí con mi papá no la tenía como tan marcada, pero sí de repente hacía un abracito y así. Pero, por ejemplo, yo con mi papá platicaba mucho. O sea, a lo mejor no nos lo expresábamos así, pero platicábamos un buen de cosas. O sea, yo le contaba más que a mi mamá, a veces sí le contaba más cosas. Más que a mi papá, sí. Y, por ejemplo, cosas que me hacen recordarlo mucho, yo a veces platico con mi mamá este tipo de cosas, que le digo que a mí me gusta que la confianza entre los papás sea padre. O sea, no que llegues al grado de que somos amigos y que nos valga madre todo, no. Pero sí tener esa confianza de decirnos todo y de platicarse las cosas, ¿no? Porque yo le contaba a mi hija que cuando nosotros éramos más adolescentes, que, bueno, no adolescentes, ya grandes, ¿no? O sea, porque tampoco adolescente que es 13, 14, sí, no, ya un poquito más grandes, que salíamos de fiesta y estas cosas, o sea, que estábamos en alguna situación en donde a lo mejor ya no había transporte o que, no sé, tomábamos de más o cosas así. O sea, sí era como este punto de, en lugar de que nos lleve tal, que nos lleve, o sea, siempre, oye, papá, ¿puedes venir con nosotras? Y mi papá, 5 o 10 minutos y ya estaba ahí, con una carota, así que no se aguantaba. Y obviamente nos regañaba horrible y así. Bueno, cuando íbamos en el carro, no, solo íbamos todos así, ¿viste? Serios, pero ya sabíamos otro día más dormidos. Sí, que a otro día nos iba a súper regañar. Sí. Pero entonces en el momento sí era como que nos rescataba al final de cuentas. Totalmente. Y siento que esa confianza siempre la tuvimos nosotras de decir, le marco a mi papá. Ajá. O sea, no le marcábamos a nadie más. Y no nos exponíamos a nada.
Y mi papá siento que siempre nos daba esa confianza de que fuéramos así. Siento que muchas de las cosas que aprendimos fue por él. O sea, en el aspecto de salir ya a los ambientes así turbios de que antros, esto, la fiesta y así, cuando ya empiezas a conocer ese tipo de cosas, que hay más maldad, por así decirlo, o sea, mi papá sí nos daba muchos consejos en ese aspecto. Sí, total. O sea, por ejemplo, él era de que, Total. si van a un antro, o sea, nada de que dejo mi trago y me voy al baño. O sea, eso está prohibido que lo hagan. Te vas al baño, te terminas tu trago, regresas y que te sirvan en la mesa lo que te vas a tomar. Que tú veas lo que te vas a tomar. Jamás regresas del baño y ahí me tomo mi... No, porque ahí te ponen algo y ahí te puede pasar algo y así. Entonces mi papá era también súper cuidadoso en ese aspecto, de sí decirnos como de que sí, que no, y siento que eso también nos servía bueno. No, muchísimo, porque sin duda justo, yo creo que nosotras nunca éramos despistadas, ¿eh? O sea, Sí, no, yo creo que estamos vivas gracias a eso. Sí, porque también. obviamente nosotras sí somos como más, sí nos gusta como pues, la fiesta, o sea, ahorita ya no, nos vamos relajados. Pero en algún momento así claro, súper fiesteras, ¿no? Entonces yo creo que sí, justamente todo eso a nosotras nunca nos pasó nada porque éramos súper abusadas con ese tema, porque él siempre estaba al pendiente de y esto, y la bebida, y cuídense en esto, y no agarren esto, no hagan esto, ¿no? Y háblenme cualquier cosa, y avísenme en cuanto lleguen, y, o sea, todo el tiempo estaba como súper al pendiente de nosotras, y yo creo que a mí, a lo largo de mi vida, sí me ha generado problemas haber tenido un papá tan cuidadoso con nosotros. Sí. O sea, tan cuidadoso, porque aparte, ya no nada más estamos hablando a lo mejor de la etapa donde éramos libres y no teníamos compromisos y andábamos en la fiesta y estábamos viviendo, sino ya conforme fuimos creciendo, o sea, yo por ejemplo recuerdo, no sé, se me ponchó una llanta y mi papá llegaba enseguida, necesito esto y mi papá lo hacía en chinga, o sea, si estuviera yo en la montaña más alta del mundo, él llegaba en 5 minutos, ¿no? A hacerlo. Que se me descompuso el carro y llegaba, o sea, todo era así como súper rápido, o sea, todo lo hacía. Me acuerdo que, por ejemplo, yo luego cuando todavía vivía con ellos, se me descomponían algo del carro y yo luego me despertaba y él sabía que yo ya me iba a ir a trabajar o que tenía cosas que hacer y ya me había arreglado el carro. O sea, así de que ahí están tus llaves, ya te lo arreglé, ya lo llevé, ya hice esto y ya él se iba a trabajar. Ahora sí que papá resolvió. Sí, creo que mi papá resolvía muchísimo. Nuestro mayor, yo te resuelvo, fue nuestro padre, la verdad. Sí, sí. Y la verdad es que eso te deja muy, ajá, o sea, obviamente qué chingón, yo agradezco el haber tenido ese papá, pero sí, a lo largo de mi vida pues me generó como mucha depresión, justo idealizar, ¿no? Que todo el mundo lo va a hacer. Sí. Y híjole, te das unos trancazos que dices, no, ¿por qué? ¿Por qué no es así? No era así todo. Sí, no todos iban a ser así de padres. ¿Qué no sabes? Tengo que hablar y llega mi chinga. O sea, de verdad, así me pasaba. Y yo decía, ¿cómo es posible? Porque, o sea, sí llegó un momento donde me costó mucho transitar este camino oscuro y todavía lo tenía. O sea, no estoy hablando a lo mejor ahora de que ya no está con nosotros, pero todavía lo tenía, pero ya era como que, a ver, yo ya no vivo con ellos, tengo que resolver, sola, ¿no? Sí, claro. Sola, pues porque obviamente hacía una llamada y así de, sí, bueno, que te vaya bien. Sí me avisas si llegas bien. O sea, sí, no, yo en el hospital porque choqué una vez así de que, sí, yo llegué y así, nadie, ¿no? O sea, así como todo, así de que, güey, no estaba, ¿no? Porque yo también no lo quería molestar, porque sí sabía que si hablaba en un segundo mis papás iban a estar en donde yo estuviera, pero era como que tienes que crecer, ¿no? Ya tienes que soltarlos, tienes que hacer tu vida, pero me costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, o sea, el hecho de decir, ¿y quién me va a cambiar ese foco? ¿No? Porque ¿cómo lo cambio? Sí, porque de hecho hubo un tiempo donde yo cuando me mudé y ya empecé como a vivir sola, mi papá luego iba de visita y me cambiaba lo que me hacía falta, ¿no? O sea, literal, y ese foco, o sea, él veía así todo lo que faltaba y me lo arreglaba, se ponía a arreglarme las cosas que me faltaban. Y luego yo ya hasta sabía que iban a ir, no sé, cierto fin de semana y yo ya tenía preparado lo que me faltaban. Así de que ahorita que llegue que me lo hice con mi papi. Y sí, literal llegaba y así de que, esto y lo hacía todo en chinga. Y la verdad es que sí me ha costado todavía mucho trabajo, sí, mucho trabajo como que dejar esa parte de que todo te resolvía papá a un lado porque mi papá era muy así. Sí, es que mi papá sí con nosotros era súper humano. ¿Y te pegó tu papá en algún momento o no? O sea, el papá que tenemos es el mismo. Qué boba. Bueno, pero
Sí, pues obvio sí, y aparte ya que me pegó a mí, le pegó a ella. O sea, ¿eso qué? Quería hacer plática, todo le pregunto. Digo, ¿Cómo sacó el mi tema, papá no? me pegó, pues sí, estoy hablando Así de todo solita bien triste, ajá, es que mi papá sí me pegó. estoy hablando de todo lo maravilloso que ha sido, ni modo que de repente me ponga triste. Sí, una vez, o sea, eso que siento que es de las cosas que más recordamos las dos, Sí. porque aparte creo que fue la única vez que nos puso una mano encima, porque mi Totalmente. papá era súper, o sea, mi mamá nos acusaba con mi papá y mi papá era así, sí, bueno, ya, pórtate bien, y se iba muy rápido, ¿no? Entonces, como que no tenía este tema de que nos regañara todo el tiempo y así, o sea, la regañan ese fue. Sí. Y entonces, en esa ocasión, no recuerdo si íbamos en la secundaria, estábamos súper chiquitas, Sí, aparte sí, era vamos, de que nos valía la vida, ya saben, así de que nos salíamos y, ay, no importa, y somos chavos, y así, Ajá. ¿no? Entonces, esa vez salimos y fuimos a una reunión con mis amigas, porque yo era más grande, bueno, soy más grande que mi hermana, entonces íbamos con unas de mis amiguitas y ya, pues, X, se nos ocurrió estar haciendo ahí tonterías, se nos fue el tiempo y llegamos como, sí llegamos tarde, como 2 horas tarde. Sí, o sea, ponle tú que nos dejaron a las 9 y nosotras eran las 11 y no llegamos, ¿no? No fue tanto. O sea, hace cuenta que fueran, nos dejaron creo que ese día a las 7 y llegamos a las Bueno, 9. sí, ajá, algo así. Sí. O sea, porque en ese tiempo no nos dejaban hasta las 11. No era tan tarde, pero Y llegamos a las 9 y aparte traíamos los teléfonos creo que apagados, nunca respondimos nada y aparte así bien padrísimo, teníamos novio y así ya. Y ese día llegamos y veníamos caminando así bien padrísimo con nuestros novios, amigos. Ni recuerdo si eran nuestros novios, solo recuerdo que eran unos chicos con los que nos juntábamos. Y llegamos y no, mi papá ya estaba sí, no, ese día ya estaba eufórico así. En la entrada de la casa y nosotras así de, o sea, ya cuando lo vimos ese día sí dijimos, algo va a pasar porque mi papá nunca hacía eso, entonces sí dijimos, no. Ya, o sea, llegar y ver a mi mamá era como ya normal, ¿no? O sea, era de que, bueno, sí, ya no va a regañar así, pero ver a mi papá fue ese día así un shock de, sí, ¿de qué? Ya y sí les dijimos a nuestros amigos, corran por su vida. Váyanse. Ajá, y entonces ellos solo nos dejaron, se fueron y nosotras así de que ya, tristes entramos, no, o sea, siento que nos dejó decir así 2 palabras y nos pegó. No les vamos a decir cómo nos pegó, porque sí nos pegó. No, de entrar en detalles de la madre que nos pusieron. Sí, pero sí nos pegó esa vez. Y creo que, bueno, de ahí creo que sí le dejamos como de hablar unos días así de, sí, tú tuviste la culpa. Nos íbamos así, bien tristes, ¿no? Pero obviamente sí no lo merecíamos, pero siento que en ese momento de, sí, pues de adolescente no piensas, o sea, solo como que dices, ay, vamos a vivir la vida loca. Obviamente en su preocupación, pues sí fue, o sea, ese día realmente él sí estaba preocupado porque para mi papá, para que lo sacaran de sus casillas también sí, era como que muy complicado, entonces ese día sí debió de haber estado muy preocupado por nosotras y nosotras viviendo la vida loca. Y ya de ahí creo que ya le bajamos también nosotros a nuestro relajo, porque ya sí supimos lo que era una chinga, en serio, papá, y se nos quedó para siempre. O sea, siento que es de las cosas que jamás se nos va a olvidar, porque aparte fue 2 por 1, o sea, nos pegó a las 2 ese mismo día. No, nunca, ni de chiquita ni nada. O sea, no, o sea, para nada. Yo estaba tan consentida que yo me acuerdo que cuando íbamos a una fiesta, o sea, mi papá era tan mi papá, era mío, de mi propiedad, y yo me acuerdo, no sé por qué me daba eso el otro día, yo lo estaba recordando, pero me daban muchas ganas de llorar así, muy feo, cuando, ay, no, qué fea niña, cuando mi papá invitaba a bailar a mi mamá a una fiesta, ¿te acuerdas? No, o sea, yo me acuerdo que llegamos a una fiesta, ¿no? Yo tenía como 5 o 6 años, o sea, estaba pequeña. Chiquita. Y mi papá pues siempre me traía cargando sus piernas, o sea, siempre de sus piernas o cerca de él, pero yo siempre estaba con mi papá, ¿no? Y entonces me acuerdo que luego él pues de repente ponía una cumbia que le gustaba, una salsa o algo, y se paraba y sacaba a bailar a mi mamá. Yo en ese momento me olvidaba que era mi mamá, o sea, me daba un coraje. Se ponía muy triste, o sea, así de mi papá. Yo decía, ¿por qué bailas con ella? Si aquí estoy yo. Y tú ni bailar sabías, ¿no? O sea, pues yo era pinche chamaca pedorra. Pero yo decía, ¿por qué baila con mi mamá? O sea, y mi mamá la veía, yo te juro que yo me acuerdo y la visualizo y yo la veía diferente. O sea, yo dejaba de ser mi mamá. ¿Qué? Y decía, ¿por qué está bailando con esa señora? Y se la quería decir, no, pero no la pobre alcanzaba. mi papá se sacaba a bailar bien así, de verdad, o sea, era como, sí, para mí era un trauma, así, yo ver a mi papá ahí bailando y gozando la vida loca, y luego ya me acuerdo que yo me iba llorando, o sea, que lloraba tan fuerte y hacía mi berrinche extremo,
que me cargaba y ya ya bailaba con bailaba los con- dos. sí, eso sí lo recuerdo muy perfectamente. Y yo estaba aquí en sus brazos bailando con mi mamá y con Y mi ya papá. ella así muy Yo feliz. así, el mameluco. Ay, no, qué persona, de verdad, no lo puedo creer. Yo no me acordaba de esa parte de tu vida tanto tiempo. Era horrible, para mí era horrible ver a mi papá bailar. Pero ya después aquí, yo muy feliz. Disfrutando de la fiesta. Ay, qué no, risa, de verdad, feo. qué horror. Y aparte mi papá te aguantaba un montón de cosas también. Sí, sí. No, es que mi papá era súper paciente. Es que mi papá me enseñaba así como ahora mi hijo. Ajá. O sea, a mi hijo le enseñó a decir groserías, le enseñó a ser Sí. así como súper lépero, grosero, a defenderse. Y yo era Y yo era igual. O sea, yo me acuerdo que mi papá me decía, di puto, ¿no? O sea, si tuviera y pues sí, yo chiquita y así de puta. Y él contentísimo de la vida. Sí, es que a mi papá le gustaba mucho eso. No sé Sí, por qué. o sea, no le sé por emocionaba qué. que los niños dijeran que lo Sí, querían. era su... Eso lo hacía feliz. Muy feliz, de verdad. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, el hijo de mi tío Oscar, al pelón. Ah, sí, También lo traían chinga que, ¿y qué chinga tu madre? Dile, o sea, todo el tiempo era como su hobby enseñarle a los niños a decir groserías. Sí, yo creo que le daba como ternura esta parte de que hablan bonito y así chiquitos y que digan una grosería como que él dice, ay, sí, qué padre. Ajá, sí, se moría de risa. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, con mi hijo se muere de risa cada que, ay, lo hablé en presente, lo sentí muy bien. Pero cada que decía una grosería, sí era como su mayor logro de, ya Sí, hice lo algo logré. padrísimo. Y a mí, pues, todo ese tiempo me enseñaba a decir groserías. Entonces, claro que llegó un momento en donde yo me volví muy grosera. Sí, eso es toda la vida. O sea, obviamente, pues, siendo una niña, pues confundí el hecho de decir, ay, pues qué padre, estamos jugando, a que ya después decía, yo me acuerdo que una vez le mandaron a hablar a mi mamá porque yo le decía, puta la maestra. Sí, eso Entonces, pero eso hay que dejarlo para otro podcast, Ok. porque vamos a sacar tus trapitos al sol. sí, no, pero a eso voy de que por eso mi papá era como que súper paciente, porque al final yo creo que él también decía que yo le enseñé, ahora Sí. como le digo que no. Y yo sí, era como de esa parte súper grosera. Y hasta la fecha, yo O sea, tengo no las... se me quitó. Sí, no, yo tengo las groserías así, de verdad, soy bien mal hablada. Y a veces digo, no, Pero eso es de los dos papás, porque Bueno, mi sí, mi mamá mamá también es súper mal hablada. Pero o mi sea, mamá pues no nos lo enseñaba tan directo, mi papá sí era de siéntales, no sé qué, y yo, Ajá. Sí, mi mamá sí nos oprimía. sí, no, pero pues mi ella, papá solo existía, solo el papá. solo era el Consentido. papá. Y aparte te digo que era como súper paciente. O sea, yo sí recuerdo eso. Por ejemplo, me acuerdo cuando trabajábamos las dos en un lugarcito, en un barcito. Y a veces nos pedían cosas que el uniforme, que teníamos que ir sí, uniformadas, llevarnos el chalequito, que cualquier cosita así. Y papá, ¿sí nos llevas? Y mi papá, sí. Y o sea, neta, eran horas, o sea, porque ustedes saben lo que es ir con una mujer de compras, o sea, horas. Y de verdad mi papá, o sea, no sé, sí llegaba un punto en el que así de ya, pero no se estresaba, o sea, que No. dijeras, no, ya nos regañaba, así de ya apúrense, cónale, o sea, él prefería andar con nosotras detrás de nosotras, dando vueltas ahí, 1000 vueltas hasta que encontráramos lo que necesitábamos, y ya nos llevaba a la casa, nos dejaba tranquilas, y luego nos llevaba al trabajo, y a veces hasta nos recogía en el trabajo. Sí, O sea, siento que tenía toda la paciencia del mundo para hacer las cosas. Para llevarnos a todos lados. Y también eso está padre porque mi hermano también es muy así. Sí, mi hermano heredó toda esa paciencia del mundo. O sea, mi hermano convive pues prácticamente con puras mujeres. Somos puras Somos niñas. puras niñas. Bueno, excepto de mi hijo, pero pues al final está chiquito, o sea, Bebé. somos puras mujeres. Bendecido entre las mujeres. Sí. Entonces siempre le toca salir con puras niñas. Ujú. Pero él también tiene esta parte donde dices, qué bonito, o sea, qué bonito que los hombres todos fueran así. Que tuvieran esa paciencia de, ¿qué quieres? O sea, y está súper al pendiente de todas, ¿eh? Porque si yo digo algo es como, de, ¿qué pasó? Y, o sea, igual lo puedes decir tú y estás hasta el fondo de la mesa y él se percata de que estás haciendo algo y ¿qué pasó? ¿Qué necesitan? Y así, entonces, y nos pregunta, ¿sí te gustó? ¿Estuvo rico? O sea, siempre está como muy al pendiente en todas esas partes. Siento que en esa parte mi hermano sí heredó mucho de mi papá, como su paciencia y así. Bueno, tiene mucho parecido a ellos en su carácter, en su forma de ser, pero siento que le heredó todo lo bueno. Sí, sí me acuerdo, sí me consta, porque yo me acuerdo que luego también cuando salíamos a un restaurante a comer, mi papá estaba más al pendiente de que el mesero. Sí. Sí, eso también. O sea, era de que pedías un platillo y así de que ya tienes cuchara, ya tienes bolillo, ya tienes salsa, ya tienes limón, ¿no? O sea, todo el tiempo te preguntaba si ya tenías todo, y si no, si te faltaba algo, se paraba a pedírselo al mesero, o todo el tiempo hablándole al mesero, limpiando la mesa, que no se te cayera ahí como
la cubita, o sea, todo el tiempo Sí, bien muy al pendiente de todo lo que nos hacía falta como a todas, ¿no? O sea, no se le iba una para que estuviéramos bien. Sí, pues mi papá también siempre fue así. Bueno, mi hermano, pero o sea, al final somos puras niñas, más como Pues que es digas. niña. Sí, no, obvio no. Ay, no viendo esto. Sí, bien enojado mi mamá. Pero, o sea, sí tenían, o sea, siento que los dos tienen esa parte padre. Sí. Y siento que también está padre que lo tengan porque es como lo que muchas buscamos en los hombres. Pero no todos son así súper serviciales y todo. Como dices, a veces idealizamos por la parte que tuvimos y luego te das cuenta que no y es como y te vas así muy tristísimo, pero ya después recuerdas que tu papá y corres. Pero bueno, ya ahorita ya no. Qué triste. No, eso estuvo muy triste. Sí, no, porque también yo, por ejemplo, que pasé una etapa igual en que estuve como sola aquí en mi casa, mi papi sí tuvo esa parte como, o sea, sí estuvo súper al pendiente. Por ejemplo, una llave me estaba fallando y él vino y me arregló, repisitas, siempre estaba como súper al pendiente de, oye, pues, ¿qué te falta? ¿Y por qué no has hecho esto? No, papi, es que no sé, pues avísame, yo te ayudo. En cuestión de mi carro también siempre estaba como súper al pendiente. Sí, claro. Había veces que yo ni cuenta me daba, o sea, ahorita, bueno, tiene poquito que me pasó, que no sé a dónde fui con mi hermano y mi hermano se súper enojado porque yo no traía luces. Y yo aferrada a que sí traía luces. No, porque aparte me prendían el tablerito todo y yo dije, sí traigo luces muy padres, entonces yo iba así muy veloz y resulta que no traía luces. Entonces llego y todos así de, ¿por qué no prendes tus luces? No sé qué, y yo así de, sí traigo luces. Bueno, el chiste es que llegué, me fijé y pues no traía luces. Ya al final me tuve que regresar así sin luces y todo y ya. Obviamente con toda la precaución del mundo y tal. Pero en esa parte también lo sentí, porque a veces me pasaba eso. O sea, obviamente yo soy súper distraída y la verdad es que a los carros yo ni les sé tanto, ¿no? Entonces el chiste es de que luego salía yo de casa y mi papá me veía cuando yo me iba o nos llegamos a encontrar o cualquier cosa, ya me decía, oye, no traes luces, oye, la luz de atrás no te prende, oye, esto, tal. Todo. Entonces mi papá me ponía sobre aviso de muchas cosas y ya igual, oye, pa, es que no sé a dónde irlo a cambiar, pues ve aquí a tal lado, dile que esto, que entonces ya sabía yo qué hacer, ¿sabes? Y esta vez, o sea, neta, literal, no sé cuánto tiempo estuve sin luces. Porque yo jamás me asomo, o sea, jamás hace que prenda el carro y así de, ay, están prendidos, o sea, no, yo llego, lo apago, lo meto y así, y como ya tarde tampoco no salgo, entonces es como de, sabrá Dios. Sí. Sabrá Dios cuánto tiempo tenía sin luces. Entonces, en esa parte también lo sentí porque dije, ay, mi papá me hubiera avisado desde hace millones de años que tengo sin luces, que no traía luces. Sí, no, yo también era como que siempre llegaba y me abría el cofre y me revisaba todo. el aceite, el agua, que no le faltara nada, y si le faltaba me regañaba, lloraba. Se deprimía. Siento que este podcast está padrísimo porque aparte pues, ustedes no lo saben, no sé si todos lo sepan, pero es también como es como en memoria. Ajá. En memoria de nuestro papi porque un homenaje, yo dije, ¿cómo se me fue el nombre? Sí, como un homenaje, pues porque mi papi ya no está con nosotros, pero sabemos que también es un tema pues importante porque pues mucha gente vive de diferentes formas esos duelos o no sabemos si están o no están, pero es importante pues contar y revivir esas anécdotas que tienes con tus seres queridos. Y que también tenemos la fortuna de que tuvimos un papá muy padre. Porque siento que sí, nos salimos del contexto también y siento que hay personas que no, o sea, que no tuvieron la fortuna de tener relación con su papá, que perdieron a su papá muy chiquitos, o que su papá fue por los cigarros y no regresó, o todo este tipo de cosas, y siento que no todos tienen como la fortuna de decir, ay, un papá, ¿no? O tuve un papá realmente presente, o cosas así. Entonces siento que somos muy bendecidas también por eso, porque tuvimos la oportunidad de convivir con él la mayor parte de nuestras vidas. Sí, totalmente, todo el tiempo. De hecho, todavía me acuerdo que siendo muy papá, él era tan así, son tan padres ellos como padres que, ahora sí que se repite la palabra, pero me acordé ahora, por ejemplo, cuando mi hermana cumpleaños que organizó así como una salidita y todo, o sea, y es así de que fueron con nosotras, mi papá se quedó, o sea, hasta la mañana que terminamos como de nuestra fiesta, o sea, no dejó de como de cuidarnos todo el tiempo, y ya grandes, ¿no? O sea, ya sí, siendo todas. Ay, siento que eso está padrísimo. Luego hay que hablar en otro podcast de los papás. O sea, de los dos ambos, de la relación de ambos, porque siento que nuestra historia con los
ha sido muy padre también. Sí, O sea, es padre. que siento que nos hemos llevado muy padrísimo la relación. Igual, o sea, podemos platicar mil cosas de los abuelos. O sea, los abuelos Sí, también son súper padres. súper, Ay, no, súper siento que nos padre. tocó así, muy padrísimo nuestra... Sí, nuestro entorno familiar Sí, como entorno. que ha sido padrísimo. Así, Así chiquito, solo chiquito. pero bien. No todos, Como pero de bien. 10, pero muy bonito. O sea, con los que sí convivimos. Exacto, o sea, es que sí, pues vamos a ser sinceros, o sea, obviamente no somos como súper familia grandísima ni nada, pero los que estamos muy bien, muy acoplados, nos amamos mucho, compartimos muchas cosas muy padres, todo el tiempo estamos como muy al pendiente de todos y nos llevamos muy bien, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ese tema salió ahorita pues porque justo con los abuelos, luego es de que vámonos de antro y se van de antro, o sea, es increíble, o sea, si pero súper padre. Si nos los llevamos, ellos andan ahí bailando. Sí, o sea, se la pasan padrísimo. Eso está padrísimo. Sí. Y por ejemplo, con mi mamá, igual, o sea, sí, ellos como esposos también siempre como que compartieron mucho estas partes con nosotros y era como de vámonos así de Siento antro. que es porque fueron papás jóvenes, ¿no? Pues sí, que o sea, tuvieron como el chance de sí convivir mucho tiempo con nosotros y pasar varias etapas también. sí, O sea, sí. como de decir, ya no vamos de antro, pues vámonos todos. Vámonos todos de antro, Sí. o vámonos todos a jugar billar, o vámonos todos al boliche, o a bailar salsa, o sea, como que siempre fue justo muy abierto esto, o cuando nos vamos de viaje, nos íbamos de viaje todos juntos, pues era como que los viajes a pasárnosla padrísimo de que, pues el trago, la plática, o sea, todo muy cálido, muy padre, y eso nos muy ha llevado, ameno. sí, eso nos ha llevado a ser una familia como súper unida, y el grado de saber qué calzones traen cada uno hoy. No, pero sí, siento que las dinámicas y todo siempre han estado muy padres. Sí. Siento que también a veces mi papá tenía esta parte como que es que nosotros somos súper, o sea, siento que ya juntas, así, a lo mejor aquí no nos escocemos como somos, pero sí llega un momento en que nos esquiciamos y empezamos a reírnos y a hablar mil cosas y así, ya estamos como muy en nuestra onda así de ping pong y todos se nos quedan viendo así como, eso es real, está pasando en nuestro... Sí, somos. y mi papá sí también llegaba a un punto en el que sí se quedaba así, como que decía, ¿esto qué hice? O sea, ¿qué procreé? ¿Qué he creado? Sí, ¿qué he creado? Porque ya, y luego sí, ya cálmense, ya estoy zapada. Y nos empezaba así como que medio, y nosotros, no, papita, vete, sé feliz, no sé qué, y así lo jalábamos, ¿no? Y ya mi papá súper serio, sí, ya llegaba un punto en que era así de, no, sí, ya esto ya no me está gustando. Sí, no, ya párenle a su desmadre. Pero porque somos así viendo las tiendas. Creo que nadie nos soporta tanto. Nadie nos soporta por mucho tiempo más que nosotras. Nosotras mismas. Yo lo he comprobado porque a veces es como... Qué chistoso. Está muy chistoso escuchar eso, pero es la realidad. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, del último viaje al que fuimos, ¿no? Y a mí luego me molesta, ya vamos a sacar otro tema aquí, pero no me importa. Porque es como que empiezan, pues nosotros sí somos, ¿no? Entonces estamos ahí todos así bien padres, cotorreando, y de repente que se van unos, ¿no? Y pues nosotros, bueno, uno no importa. Sí, seguimos. Y luego el otro, y luego el otro, y luego ya nada más quedamos ella y yo, y así de qué. Y luego ya nos quieren mandar. Y luego ya nos quieren dormir. Y nosotras, sí, no vayan a dormir ustedes. Ajá, sí, va hasta mañana. Pero sí es como que justo, nadie nos soporta por tanto tiempo. Nosotras ahorita llega un punto donde nos encapsulamos tanto en nuestras historias, en nuestra plática, que solo ella y yo nos entendemos y ya de plano nadie entra. No, pero ¿verdad? ni siquiera ese que digan, para que no piensen que somos alcohólicas, tampoco. O sea, no, tampoco o sea, es como de todo el tiempo tomar, sí, no, de tomar ni nada. O sea, somos así. Literalmente llega un punto y aparte estamos luego muertos de risa de todo y así luego ya es como, ¿qué les pasa? ¿Todo bien? Y nosotras, sí, todo bien, y seguimos así en nuestro cotorreo, pero está padrísimo. Sí, súper padre. Eso, ya después tenemos que hablar de eso también. Sí. Que es un tema extenso de todas nuestras anécdotas e historias que tenemos. O sea, en el primer episodio les platicamos un poquito, pero la verdad es que sí tenemos muchísimas súper padres que hemos hecho y hemos ido y hemos conocido y hemos estado juntas, y eso también nos ha hecho como unirnos mucho. Y todo viene desde justo pues, el papá que tenemos, la mamá que tenemos, que nos han llevado y nos han inculcado esta parte pues, de que cuídense como hermanas, nunca se separen. Y con mi hermano también. Sí, o sea, claro. Somos súper unidos los tres. O sea, sí, o sea, de que todo el tiempo cuídense mucho entre ustedes. O sea, mi mamá siempre, me acuerdo que siempre nos decía, pues nunca van a tener a nadie más que ustedes mismos, ¿no? O sea, ustedes tres siempre van a estar juntos, siempre tienen que ver el uno por el otro. Y sí, por ejemplo, ahora que pues perdimos a mi papi, que fueron momentos para todos muy devastadores y muy difícil, la verdad es que
yo creo que eso fue lo que nos dio a todos el aliento y la fuerza para seguir adelante. O sea, de repente yo estaba quebrada y estaba mi hermana, ¿no? Y mi hermana. Y de repente a lo mejor mi hermano lo veíamos quebradísimo y estábamos nosotras. Sí, o sea, siempre estuvimos el uno para el Sí, otro no, para levantarnos. se me corta aquí como que Sí, sí me di cuenta. sí, No, sí, porque eso fue súper difícil. O Sí. sea, y aparte, o sea, estuvo muy fuerte el proceso que vivimos con nuestro papá y siento que literalmente nos apoyamos en, o sea, en todos los aspectos, desde que empezamos a pasar su enfermedad, hospitalización, o sea, todo eso. Fue un proceso de que como familia sí nos unimos, o sea, muy lejos de estar peleando de que, ay, no, es que yo no puedo, es que tú, es que, o sea, no, al contrario fue de organizarnos y ser súper empáticos tanto el uno con el otro y de, ok, tú tienes trabajo, no te preocupes, yo a lo mejor estoy libre, yo puedo, yo voy. Y aparte porque, pues por el amor que le teníamos también a nuestro papi, ¿no? Que jamás íbamos a, ay, no, pues yo no lo voy a ir a ver, o yo no puedo, o cosas así. Pero el proceso literal que pasamos fue muy fuerte y siento que lo vivimos todos muy unidos, o sea, estuvimos para abrazarnos cañón Sí. y siento que eso fue lo que nos hizo también superar mucho, o sea, no lo superas nunca, solo aprendes a vivir con ellos, pero siento que es mucho más fácil procesarlo así entre todos. Sí, literalmente. Exactamente. Totalmente, no hay otra forma de describirlo que justamente estos, o sea, yo lo he escuchado mucho últimamente que dicen tu red de apoyo, ¿no? ¿Qué tan fuerte es tu red de apoyo? Y yo creo que la nuestra es muy fuerte. O sea, yo creo que sí, aunque a veces pueda parecer que no, porque tampoco es como que, o sea, todos tenemos pues nuestras ocupaciones, nuestro trabajo y demás, y a veces no estamos como todos los días juntos ni viéndonos toda la semana, pero sí creo que cuando estamos juntos vale mucho la pena. Y sin duda a mí si me preguntan qué tan fuerte o qué tan buena es tu red de apoyo, está buenísima. Sí. O sea, yo sí me siento invencible cuando sé que los tengo a ustedes, ¿no? Cuando sé que tengo el apoyo de toda mi familia. Sí, es como que nada me puede pasar mientras esté con ustedes. Sí, claro. Pero sí es y como... siento que mi papá también dejó como mucho esa fortaleza. O sea, nos hizo muy fuertes el haber pasado todo este proceso con él y mucho aprendizaje también. O sea, siento que ya hoy en día que él no está, recordamos todas esas cosas con mucho cariño, recordamos todo eso con mucho amor y bueno, a mí en lo personal sí me gusta como recordar esta parte de lo que le gustaba hacer. O sea, casi no me gusta estar en este punto donde me sienta yo triste, prefiero mejor recordar todos los momentos bonitos y recordarlo así, o sea, sonriendo, haciendo cosas que nos gustaban, todo eso, a mí me encantaba más esa parte de recordarlo. O sea, en realidad, si alguno de ustedes ha pasado por alguno de esos temas, igual los abrazamos porque sabemos lo que se siente perder un ser querido, un familiar y más aún a un papá, pero quiero que sepan que siempre hay una salida y que se apoyen en las personas que tienen a su alrededor para que no se dejen caer como en la depresión o en cosas así. Todo tiene un porqué. A lo mejor al principio no lo entendemos, pero al final pues, todo es cíclico, ¿no? Tenemos que cumplir nuestros ciclos, abrir y cerrar nuestro ciclo. Y que bueno, o sea, yo al final yo estoy muy contenta de que mi papi haya dado esa versión ya está bien. Sí, totalmente. Sin duda creo que esta parte de pues de la forma en la que Dios se lo llevó fue la mejor y se agradece, ¿no? Siempre esa parte de no verlo sufrir y demás. Obviamente esos vacíos nunca te van a llenar con nada, pero pues puedes sobrellevarlos justo así, ¿no? Apoyándote con la gente que tienes cerca, haciendo cosas que a ti te gusten. Esta va a ser nuestra primera Navidad sin él, pero creo que siempre busquen justamente su red de apoyo y recuerden que no están solos también, si necesitan o están pasando también por momentos como el súper tristes o que no sepan cómo superarlos, pues siempre busquen un apoyo. También pueden contarnos a nosotros en los comentarios cómo se sienten, si han tenido una pérdida así de fuerte, si la están pasando a lo mejor mal o algo así, y con gusto, pues nosotros las vamos a hacer con mucho amor. Creo que ahorita nos quedamos bien clavadas en el tema porque estaba bien bonito. Que nada más voy a pedir a Estrellita que entre para despedirnos a ustedes con este trago suculento. Porque Estrellita no vino hoy, porque nos quedamos súper contentas platicando. Yo me fui como gorda en tobogán y me sentí a gustísimo. Es que este tema estuvo súper padre. Sí, súper padre. Estrellita.
estrellita, estrellita, Ay, no, esto estoy bien. Bueno, les vamos a decir salud. Sí, muchas gracias. Salud, gracias por acompañarnos en un capítulo más. Gracias por estar siempre con nosotros al pendiente y esperamos les haya gustado este capítulo. Sí, platíquenos aquí cómo se sienten ustedes, si están pasando por algo similar. No olviden suscribirse, darnos mucho amor y nos esperamos en el próximo episodio.